Bienvenidos a un viaje a través de Brasil, tierra de deslumbrantes playas bañadas por el sol, vibrantes festivales y una cultura rica y diversa. Desde la selva amazónica hasta las bulliciosas calles de Río de Janeiro, Brasil nos cautiva con su belleza natural y la calidez de su gente. Sin embargo, detrás de esta fachada de exuberancia y alegría, se esconde una realidad más oscura y perturbadora. En lo profundo de la historia y la geografía de este país se encuentran relatos espeluznantes de asesinos en serie que han sembrado el terror y la desesperación en sus comunidades. Es en este contraste entre la luminosidad y la sombra, entre la belleza y el horror, donde nos adentramos hoy. Exploraremos las profundidades de la psique humana mientras descubrimos los oscuros relatos de algunos de los asesinos en serie más infames que han dejado su huella en Brasil. Prepárense para adentrarse en un viaje emocionante pero inquietante a través de los recovecos más oscuros de este fascinante país sudamericano. Bienvenidos a la oscura realidad detrás de la belleza de Brasil. Antes de continuar, si no lo has hecho, te invito a suscribirte y darle like al canal, no te cuesta nada y me ayudas grandemente. Gracias. José Ramos y Catarina Palce, 1863 a 1864, 9 víctimas. Matrimonio quien robó y asesinó al menos a 9 hombres en Porto Alegre, en un caso conocido como los asesinatos de Rua do Arvoredo. Catarina Palce, una emigrante húngara, sedujo a hombres en su mayoría migrantes alemanes y lo condujo a una carnicería donde Ramos trabajaba. Ahí fueron degollados, descuartizados. Parte de su carne fue procesada como embutidos y el resto de su cuerpo disuelto en ácido. En un inicio contaron con la complicidad del dueño de la carnicería, un emigrante alemán llamado Carlos Klausner, pero terminaron asesinándolo. Ramos fue sentenciado a cadena perpetua y Palce a 13 años de prisión. Diogo Figueira da Rocha, 1894 a 1897, 50 víctimas. Conocido como Dioguinho, apuñaló o acribilló a personas al azar en medio de robos violentos o simplemente por diversión, a lo largo del estado de Sao Paulo. Murió en un enfrentamiento armado con la policía. Pedro Rosa da Conceição, 1904 a 1911, 5 víctimas. En 1904, apuñaló con un bayoneta hasta la muerte a 3 personas siguiendo un patrón itinerante en Río das Pedras, Río de Janeiro. Fue recluido en un hospital psiquiátrico donde asesinó a otro paciente y un guardia en 1911. Se cree que previo a su primera serie de crímenes había masacrado a una familia. Murió de causas naturales en reclusión. Febrônio Índio do Brasil, 1925 a 1927, 6 víctimas. Secuestró, violó y asesinó a niños y adolescentes en Río de Janeiro. Motivado por ideas delirantes místico-religiosas, solía marcar a sus víctimas con símbolos y mensajes incongruentes, abusaba de ellos y terminaba estrangulándolos o matándolos a golpes. Entre sus víctimas se cuenta un compañero de celda, en 1927. También se sospecha que mató a un dentista desaparecido cuya identidad robó, en 1925. Diagnosticado con esquizofrenia, fue declarado inimputable y recluido en un hospital psiquiátrico donde murió de causas naturales en 1935. José Augusto do Amaral, 1926, 3 víctimas. Conocido como Petro Amaral, el monstruo negro o el diablo negro, violó y estranguló hombres jóvenes en Sao Paulo, también los agredió sexualmente post-mortem. Murió antes de ser condenado. Benedito Moreira de Carvalho, 1952, 7 víctimas. Conocido como el monstruo de Guaianazes, secuestró, violó y estranguló a mujeres y niñas en el Gran Sao Paulo. Declarado inimputable y recluido de por vida en un hospital psiquiátrico. Sebastião Antônio de Oliveira, 1953 a 1975, 5 víctimas. Conocido como el monstruo de Braganca, pedófilo quien secuestró,
violó y estranguló a niños de ambos sexos de entre 6 y 9 años de edad, primero entre 1953 y 1963, cuando asesinó a un niño y violó a otros 3 incluyendo una hija, y luego entre 1974 y 1975, cuando, tras ser liberado después de 10 años de confinamiento en un hospital psiquiátrico, cobró sus 4 últimas víctimas mortales y violó a otras 4. Aseguraba que voces en su cabeza le ordenaban cometer los crímenes. Se suicidó antes de ser sentenciado. Francisco de Marco 1953 a 1984 7 víctimas. Conocido como Chico Vidraceiro, violó y mató, estrangulándolos o disparándoles, a 7 niños de ambos sexos en Sao Paulo y Minas Gerais. A sus víctimas masculinas las castró post-mortem. La mayoría de sus crímenes los cometió tras ser liberado o escaparse de prisión. Al final fue sentenciado a 70 años de cárcel, murió en prisión. João Acacio Pereira da Costa 1960 a 1967 4 víctimas. Conocido como el ladrón de la luz bermeja, disparó fatalmente a 4 personas en medio de asaltos violentos, también lesionó de gravedad a otros 7 y en total robó en 77 ocasiones, activó en Sao Paulo. Solía tocar a la puerta de casas al azar, amagaba a sus víctimas en cuanto le abrían y saqueaba la casa. Sentenciado a 351 años de prisión, fue liberado tras solo purgar 30. Fue asesinado en 1998. Antes de continuar, si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte y darle a like. José Paz Becerra 1966 a 1971 7 a 24 víctimas. Conocido como el monstruo de Morumbi, violó y estranguló a mujeres en Sao Paulo y Pará. Abandonó los cuerpos de sus víctimas atados y semidesnudos en terrenos baldíos. Sentenciado a 100 años de cárcel, solo purgó 30 años ya que esa era la estancia máxima contemplada por la ley brasileña en ese tiempo, liberado en 2001. Pedro Rodríguez Filo 1967 a 2003 71 víctimas. Vigilante, quien asesinó a alegados criminales en Sao Paulo. Entre sus víctimas se encuentran el empleador de su padre, quien acusó injustamente a su padre de robar, y que mató teniendo 14 años de edad. Su padre, que habría matado a su madre, a quien apuñaló, le sacó el corazón y comió parte de este, y a 50 reclusos que acribilló y decapitó estando recluido. Encarcelado por 30 años. Orlando Sabino 1970 a 1972 12 víctimas. Conocido como el monstruo de Capinópolis. Vagabundo quien robó y asesinó apuñalando o acribillando con un revólver o una escopeta a campesinos en el Triángulo Mineiro, Paranaíba y Goiás, también violó a varias mujeres y asesinó a ganado. Fue diagnosticado con discapacidad intelectual, declarado inimputable y recluido en un hospital psiquiátrico por 38 años. Murió en libertad de causas naturales. Luis Baum 1975 a 1985 víctimas. Conocido como el monstruo de Erechim. En 1975, en Itatiba do Sul, asesinó a niño de 13 años con quien mantenía una relación de estupro. Una vez que se enteró de que su familia quería separarlo de él, lo degolló, castró y sodomizó post-mortem con un pedazo de madera. Diagnosticado con esquizofrenia, fue recluido en un hospital psiquiátrico de donde escapó en 1980. Durante 4 días apuñaló hasta la muerte a 3 niños y un hombre de manera itinerante, en Erechim. Reaprendido, escapó de custodia tras 5 meses, se desconoce su paradero desde entonces. Conocido como el maníaco de la cadena. Entre 1980 y 1990, mató a 5 prostitutas en Sao Paulo. Arrestado y condenado a 18 años de prisión. Se fugó en 1998, mientras estaba prófugo mató a otras 6 prostitutas en Espírito Santo. Solía concertar reuniones con sexoservidoras, agrediéndolas apenas llegaban,
las incapacitaba apuñalándolas y terminaba estrangulándolas con una cadena. Reaprehendido en el 2000, fue condenado a 7 años de prisión. Murió en libertad. 1980 a 2011 víctimas. Florisvaldo de Oliveira 1982 a 1983 50 víctimas. Conocido como Cabo Bruno, es militar, policía y líder de un escuadrón de la muerte, acribilló a decenas de supuestos delincuentes a lo largo del estado de Sao Paulo. Sentenciado a cerca de 120 años de prisión, solo purgó 26, fue asesinado poco después de su liberación en 2012. Roneis von Firmino Gómez 2005 a 2015 6 a 13 víctimas. Conocido como el maníaco de la Torre, violó y estranguló prostitutas en Maringá, Paraná. Solía abandonar los cuerpos de sus víctimas debajo de torres eléctricas. Sentenciado a 21 años de prisión. Jonathan Bazarra Stafford 2008 3 víctimas. Conocido como el maníaco de la cruz, autoproclamado satanista quien con tan solo 16 años de edad mató al azar a personas en Río Brilhante, Mato Grosso del Sur. Apuñaló y asfixió con una bolsa plástica a su primer víctima, un albañil de 33 años, y sofocó hasta la muerte a sus últimas 2 víctimas, 2 mujeres de 22 y 13 años. En cada ocasión dispuso sus cuerpos a manera de cruz y los marcó con mensajes anticristianos, publicó sus crímenes en la web Orkut. Recluido por 3 años en un reformatorio. Tiago Enrique Gómez da Rocha 2011 a 2014 29 a 39 víctimas. Conocido como el maníaco de Goiânia, disparó al azar a personas desde su motocicleta en movimiento, en Goiânia, Goiás. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres, 16, también mató a miembros de grupos vulnerables como hombres sin hogar y travestidos. Dijo sentir una ira irrefrenable que lo impulsaba a matar. Sentenciado a 52 años de prisión.